Abrir el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos. Génesis, capítulo 3, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Señor, venimos delante de ti, rogando tu guía, rogando que traigas luz a nuestro entendimiento y podamos entender, Señor, el mensaje que tú tienes para tu pueblo. Señor, sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, y tu palabra no regresa a ti vacía, y es lo que te suplicamos, Señor, que tu palabra sea expuesta y sea sembrada en nuestros corazones. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y si Adán y Eva realmente no existieron? ¿Y si realmente no fueron los primeros seres humanos como nos han enseñado? ¿Y si realmente hubo otras personas viviendo fuera del huerto del Edén y Adán y Eva no son los primeros? ¿No acaso esto explicaría dónde encontró su esposa Caín cuando se fue como fugitivo después de matar a su hermano Abel? ¿No será que realmente el relato de Adán es una historia de Israel en miniatura, en forma de analogía, usando personajes ficticios? El relato del Génesis ha sido puesto en duda. La historicidad de Adán y Eva ha sido puesto en duda, no solo por los incrédulos, sino también por personas que afirman creer en las Escrituras. Hay quienes dudan que los primeros 11 capítulos del Génesis realmente no ocurrieron. La historicidad de una primera pareja única, Adán y Eva, amados hermanos, es fundamental para una comprensión adecuada de nuestra redención y la consumación del universo. La historicidad de Adán es un cordón permanente en la historia, en nuestra teología, en la ética bíblica. Imagínense un tejido. Si hay un punto allá que no me gusta y yo corto y yo jalo el cordón, si yo
tiro ese cordón, tarde o temprano todo el tejido se va a desarmar. Si no fuera real Adán y Eva, ¿cuál sería la razón de que Moisés describiera en Génesis capítulo 5, del 1 al 5, no solo eventos de la vida de Adán, sino datos numéricos específicos de esos eventos? Sería extraño que Moisés estuviera dando incluso cuántos años vivió, los hijos que tuvo, su genealogía, si realmente Adán fuera un personaje mitológico. Sacar a Adán de la jugada y decir que él nunca existió nos llevaría también a quitar la naturaleza pecaminosa del hombre, heredada de Adán. Quitar a Adán como un personaje histórico, tendríamos que quitar pasajes de Romanos que escribió el apóstol Pablo. Si quitamos a Adán histórico de escena, tendríamos entonces que replantear otro evangelio. La genealogía de Jesucristo dada en Lucas 3, 23 al 38 traza todo el camino de vuelta a Adán. ¿Por qué mezclaría Lucas lo histórico con lo ficticio? En Judas 1:14 el autor elude, o más bien se refiere a Enoc como séptimo desde Adán. Es claro que el autor de Judas veía a Enoc y a Adán como individuos históricos. Jesús les refirió a los fariseos el pasaje de la creación de Adán y Eva como respuesta a su pregunta que le hicieron respecto del divorcio. ¿Por qué Jesús referiría a los orígenes del Génesis? En Romanos 5, del 2 al 21, Pablo hace un paralelo entre Adán y Jesús. La transgresión de un hombre, Adán, trajo juicio y muerte, pero la obediencia de un hombre, de Jesús, trae justicia y vida. Si Adán no existió realmente, pues, ¿cuál es el sentido de que Pablo esté exponiendo la justicia de Cristo para esperanza de los creyentes? Pablo en este mismo pasaje dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Claramente se refiere a un periodo específico de la historia de la humanidad. Pero si Adán no fuera una figura histórica real, entonces no existe tal periodo. Satanás ha cuestionado la palabra de Dios desde la creación. Hoy en día surgen estos movimientos, que es antiguo, de deconstruir el texto y construir una nueva interpretación. Aquellas cosas que no son claras, aquellas cosas que no entiendo. Y claro que hay cosas que aún no entendemos, hermanos, pero las Escrituras presentan una sola historia. La gran narrativa de la creación, caída, la redención y la consumación, todo gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Satanás busca cuestionar su palabra desde el principio, pero la palabra de Dios no será sacada de escena, va a prevalecer. Jesús dijo, cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. La palabra no regresa a él vacía. Vamos a mirar en este texto que son los orígenes, cómo el pecado entra. Se nos dejó claro que Dios hizo todas las cosas buenas y dijo, y fue bueno en gran manera. Este capítulo 3 podemos mirar cómo el pecado entra. Es la explicación de cómo el pecado entra. Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor del mal. El bien y el mal nunca han existido siempre, como algunos explican. Tuvo un origen, y ese origen no está en Dios. Vamos a mirar al menos 3 lecciones en esta porción que hemos leído. Y la primera la vamos a hallar en los versículos del 1 al 5. Miren lo que hace el pecado. El pecado comienza sembrando dudas de la palabra de Dios, porque hay un proyecto diabólico, que te apartes de ella.
que no la creas. Y para sembrar dudas, tú tienes que oír, tienes que prestarte a oír, abrir puertas. Dice allá en el texto, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Aquí tenemos una serpiente, una de las criaturas que Dios ha creado. Se señala como astuta, Dios la creó astuta. Dios la hizo así, es parte de la naturaleza de la serpiente. Sin embargo, en este relato se puede entender que está bajo el control de Satanás. Por lo tanto, esta serpiente no es confiable, esta serpiente es enemiga. Además de astuta, esta serpiente habla. Pero aquí hay algo que la audiencia, los lectores deben tener claro. Las serpientes no fueron creadas con esta facultad. Ellas no hablan, pero esta sí. Lo cual debe llevar a los lectores a entender, como señala este comentarista Greidanus, el narrador quiere que entendamos que otro ser se ha apoderado de la serpiente y habla a través de ella. Desde aquí hay algo anormal que debe ser notado. A Adán y a Eva se les había dado el dominio sobre la creación, y el hecho de tener a esta serpiente hablándoles debió alertarlos. Este no era la naturaleza de la serpiente. Adán debía saberlo. Él había estudiado la naturaleza de todos los animales cuando les puso nombre. Sin embargo, esto parece no importarle a Eva. La serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Noten al tentador, habla con sutileza. No comienza su diálogo contradiciendo directamente la palabra de Dios. Aparentemente hace una simple pregunta. Pero es claro que sus intenciones son perversas. Está haciendo insinuaciones. No cuestiona si Dios dijo o no dijo. Lo que pretende es sembrar dudas en Eva respecto de algo que supuestamente Dios dijo. Es decir, quiere que cuestione si es razonable lo que Dios dijo. Si es correcto lo que Él dijo. Si es bueno el mandato que les dio. Quiere sembrar dudas en ella. Y así inducirla a cuestionar la bondad de Dios, a cuestionar su sabiduría, su inocente pregunta con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, pretende que Eva se atreva a cuestionar. ¿Por qué nos restringe Dios comer de ese árbol? ¿Realmente no nos dio una buena razón Dios para no comer de ese árbol? Y así inducirla a creer que la palabra de Dios está sujeta a su juicio, a su propia interpretación. Es claro que Satanás, en la voz de la serpiente, ha torcido las palabras de Dios, ha puesto en la boca de Dios palabras que Él no dijo. Le ha presentado a Eva el mandato de Dios como un mandato que no tiene sentido para que lo desobedezca. Eva parece darse cuenta de esto y lo corrige. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La mujer hasta aquí tiene claro que Dios es bondadoso. Les ha permitido disfrutar de su buena creación. No hay restricciones de sus buenos frutos de su creación, pero también tiene claro que Dios ha puesto una restricción. Dios les había dicho en Génesis 2:17, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Eso fue lo que Dios les dijo. Si recuerdan en el capítulo 2, lo tiene claro Eva. Y es por eso que ella dice en su respuesta, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis ni le tocaréis. Eva también está poniendo en la boca de Dios algo que no dijo. Sí, Dios dijo que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero Eva le agregó, ni le tocaréis. Dios nunca lo dijo. De esta manera el mandato de Dios se vuelve como más estricto, más severo, ya que con solo tocarlo te mueres. Pero Dios no dijo eso. ¿Será que a Adán no le pasó correctamente el mandato de Dios? ¿O será que Eva conscientemente deconstruyó y reconstruyó el mandato de Dios?
cualquiera que sea el caso, Satanás se da cuenta de esto y aprovecha la ocasión. Satanás, se dan cuenta, nunca mencionó específicamente el árbol del conocimiento del bien y el mal. Lo que hizo fue plantear la pregunta general y con esa pregunta hizo que Eva trajera a su pensamiento el árbol prohibido y de aquí dar su siguiente paso perverso. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es aquí cuando niega Satanás la veracidad de la palabra de Dios. Contradice la palabra de Dios. Dios dijo claramente, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Aquí antepone su palabra con la palabra de Dios. O la palabra de la serpiente o la palabra de Dios. Dios dijo, ciertamente morirás. ¿Y qué dice la serpiente? No moriréis. De seguro, con todo cinismo, dijo la serpiente que no era verdad lo que Dios afirmó. Y esto conlleva que está llamando a Dios mentiroso. Es la palabra de la serpiente contra la palabra de Dios. Eva debió reaccionar y mantener su lealtad a Dios. Ella nunca había tenido relación con esa serpiente, ni la conocía. Y es más, estaba haciendo algo raro, estaba hablando. Pero ella sí conocía a Dios. Dios fue quien la trajo a Adán. Dios era su proveedor, su creador, su sustentador, su rey. ¿A quién tenía que creer? ¿A su amoroso Dios creador o a esta extraña criatura que no debería estar hablando? Aunque Satanás se dirige a Eva, la forma verbal, no moriréis, está en plural y eso nos indica que tanto Eva como Adán están en el mismo sitio, no están en lugares diferentes. Ahí estaba Adán. Se esperaría que Adán respondiera por su esposa o alejara a su esposa de ese sitio. Al decirles que no morirían, cuando Dios les dijo claramente el día que de él comiereis, ciertamente morirás, lo que está haciendo Satanás aquí es negar una de las doctrinas bíblicas, la doctrina del juicio de Dios. Esta es una doctrina que Satanás ha atacado desde el principio. Quiere hacer creer al mundo que no hay juicio divino. Él es el padre de la mentira. Hoy en día se sigue negando el juicio de Dios. Se sigue negando la ejecución de su ira en el infierno. Eso no es nuevo. Mucha gente que sale diciendo el infierno no existe, si es un invento de Dante Alighieri en su novela La Divina Comedia, pero realmente no existe. Finalmente todos van a ser salvados y amados por Dios. Pero es una perversa mentira tejida desde el Edén por esta serpiente parlante. Es parte del plan del diablo desde el principio. No nos debe sorprender que se niegue la condenación eterna por los enemigos de Dios. Pero no quedó allí, Satanás fue más allá. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Lo que hace Satanás aquí es vil y perverso. No solo ha puesto a Dios como mentiroso, afirmando que no era verdad lo que dijo que va a suceder, sino que ahora reinterpreta el mandato de Dios a Eva y Adán, insinuando que Dios les está escondiendo la verdad. Y así atacar la bondad de Dios. Lo pone como un Dios que tiene intenciones egoístas, que les ha escondido las verdaderas razones de su prohibición de comer del fruto. De esta manera les dice que Dios no quiere que sean abiertos sus ojos y alcancen su potencial. Pone a Dios como egoísta, como celoso de que lleguen a ser como Él. El hipócrita Satanás se pone como el buen amigo, como el que quiere tu bienestar, el desarrollo de tus capacidades, de tu potencial, de tu felicidad. Y les comparte el secreto que Dios les está escondiendo. Les quiere plantar la perversa mentira que ellos están incompletos, que hay más que pueden tener, que hay un nivel superior de vida al que pueden llegar. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero que Dios se los está impidiendo. Pero que Dios les está escondiendo el secreto de la verdadera felicidad.
Esa mentira también incluía que creyeran que ellos podían ser autónomos, que se liberaran de Dios. Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y con esto, ya no vas a tener necesidad de vivir en sujeción a los mandatos de Dios. Vas a ser como Él. Podrás construir tu propio reino. Podrás construir tu propia ética de vida. Vivir como quieras. Tú eres Dios. Harás tus propias reglas, como cantaba Frank Sinatra, a mi manera. El pecado así comienza, sembrando dudas. Y para que se siembren dudas, tú tienes que querer oír. Esa voz de la serpiente parlante no era la voz autorizada para decir la verdad. Dios lo era. Eva ni la conocía, no tenía relación con ella, pero a Dios sí lo conocía. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿La voz de la palabra de Dios? ¿O tienes deseos y cosquillas de oír las voces no autorizadas respecto de la vida que Dios te ha dado para vivir? El pecado así comienza, sembrando dudas de la palabra de Dios para que te apartes de ella. Otra cosa que podemos ver, el pecado se va a presentar de manera atractiva, pero va a terminar llevándote a la desilusión. ¿Se dan cuenta? Después de tentar a Eva, Satanás desaparece de escena. Se aleja de Eva, dejándola con sus pensamientos. Dejó plantadas sus perversas semillas, y aunque Eva no ha comido el fruto, se ha enganchado con esos pensamientos de una mejor vida, de placeres mayores. Se ha enganchado con esas insinuaciones de la serpiente parlante. Eva nunca debió prestar oídos a Satanás. Debió cerrar sus oídos a esa voz no autorizada. Mientras piensa, también analiza lo apetecible que es el fruto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y la tomó, la comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva se queda sola con sus pensamientos y note el descenso. Vio que era bueno para comer, vio que era agradable a su vista, codiciable para que ella sea sabia. Si el fruto estaba bueno, si el fruto tenía buena forma, si el fruto tenía buen color, buen tamaño, y al comerlo tendrías sabiduría y serías como Dios, ¿por qué no comerlo? ¿No tiene sentido lo que Dios dijo? No tiene sentido que solo sirva de exhibición en ese árbol. ¿Qué importa lo que Dios dijo? Se ve bueno, es atractivo. Tenía más sentido para Eva el discurso de la serpiente, que aunque no la conocía, nunca la había visto, pero hablaba bonito. Tenía sentido su manera de ver las cosas, su manera de mirar la vida. No había razón para no comer ese buen fruto. Y luego de comer se lo dio a Adán y este comió también. Tal vez esto nos sorprenda porque el texto en esta versión, en otras versiones dice que estaba con ella. También dio a su marido que estaba con ella. Si estaba con ella, como señala el relato, y también se usan pronombres y los verbos en plural, nos lleva a pensar que Eva nunca estuvo a solas con la serpiente, sino que Adán estuvo presente durante todo ese evento. ¿Por qué no dijo nada? Adán recibió el mandato directamente de Dios. Sabía perfectamente que no debían comer. Debió haber detenido e impedido que Eva comiera. Debió actuar. Debió recordarle la misión que tenía en el Edén. Debió ejercer su liderazgo y reprender esas mentiras de serán como Dios. Y recordarles que ellos eran creados a imagen y semejanza de Dios. Y eran súbditos del rey. Pero Adán se mantuvo en silencio, no dijo nada. Permitió que su esposa transgrediera el mandato de Dios y luego él comió. Tal vez se nos presenta en ocasiones Adán como un inocente ignorante. Las capacidades mentales de Adán eran elevadas. Adán no fue engañado.
como lo fue la mujer, como dice en 1 Timoteo 2:14. Adán pecó voluntariamente. Pecó con los ojos abiertos. Vio a Eva comer y al ver que no le había pasado nada, asumió que no habrían consecuencias y comió. Pero lejos de conseguir lo atractivo que se les prometió, lo que les trajo el pecado fue una terrible desilusión. Versículo 7. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Sus ojos fueron abiertos. Pero lejos de ver cosas grandiosas, lo que experimentaron fue algo terrible. Sintieron vergüenza por estar desnudos. Su inocencia se evaporó. Vieron por primera vez su desnudez y conocieron por primera vez lo que es la vergüenza. No experimentaron nada de satisfacción, no hubo nada de sentirse como Dios, no hubo nada de una felicidad y satisfacción superior, nada de cualidades divinas, solo vergüenza. Sí, obtuvieron conocimiento, pero fue terrible lo que conocieron. Experimentaron lo horrible que es el mal. Se vieron a sí mismos. Ahora eran presa de la culpa y del miedo. Y ellos sienten la gran necesidad de cubrirse. Buscaron a su manera, como diera al lugar, cubrirse de su vergüenza. De allí que hicieron delantales con hojas de higuera. Pero eso no resolvió el problema de la vergüenza. Satanás los tentó y ellos cedieron. Esto es lo que hace el pecado. Te envuelve para llevarte a un descenso. Primero sembró dudas respecto de la palabra de Dios, cuestionó la bondad de Dios, luego la reinterpretó. El Nuevo Testamento nos anima a no ignorar las maquinaciones de Satanás. Del pecado de Eva y Adán aprendemos que el pecado se afianza cuando comenzamos a dudar de la palabra de Dios. El pecado envuelve. Primero un simple pecado, luego otro, y luego no sabemos cómo salir. Tratamos de salir, pero nos deslizamos en otro. Y así nos vamos más abajo. El pecado no es instantáneo, es un proceso. Así como vemos en Eva. Oyó, dialogó, procesó, vio, deseó, tocó, comió. Como dice Santiago 1:13 al 15, que nadie diga cuando es tentado que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Y aquí explica, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por su propio deseo. Cuando la pasión ha concebido da luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte. Eva tenía a su disposición y deleite toda una buena variedad de frutos apetecibles, pero porque oyó la voz equivocada, puso su mirada en lo prohibido. El pecado comienza sembrando dudas. El pecado se presenta como atractivo, pero termina llevándote a la desilusión. En los versículos finales de este párrafo podemos ver que el pecado trae terribles consecuencias. Pérdida de la comunión con Dios, rompimiento de las relaciones humanas. ¿Cómo sería a partir de allá el encuentro con el amoroso Dios? De seguro no sería igual después de haber pecado, dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El huerto del Edén es mostrado como el lugar especial de la presencia de Dios, aun cuando entendemos que Dios está presente en toda su creación. El momento que tal vez querían evitar Adán y Eva había llegado. Oyeron la voz de Dios. Y ahora lo que antes era motivo de alegría, de regocijo, ahora ya no lo es. Ahora ya no querían ver a Dios. Tenían miedo y pavor. Es por eso que se escondieron entre los árboles. Pero si ya se habían cubierto con delantales, ¿de qué tenían miedo? ¿Por qué esconderse de Dios? ¿Quién puede esconderse de Dios? Como dice el Salmo 139, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Adán y Eva intentan lo imposible, esconderse de Dios. Es claro que el pecado había quebrado el compañerismo y la comunión con Dios. Ellos ya no lo querían ver, ya no querían caminar con Él después de haber pecado. Pero ¿qué es lo que los hacía querer esconderse de Dios? Su pecado. Es el pecado que te lleva a querer ocultarte de Dios. Pero el Señor llama a Adán.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. De seguro Dios sabía lo que había pasado. Pero había venido Dios para tratar con Adán, para llevarlo a tomar conciencia de la magnitud de su pecado y la severidad de su pecado. Dios bien pudo haber venido con truenos y relámpagos, estallando en ira contra ellos por su rebelión. Pero aquí hay una muestra de gracia. Le hace preguntas, no porque Dios no lo supiera, era por causa de Adán. Adán necesitaba entender. Necesitaba entender su necesidad de ser rescatado de donde había caído. Adán no tuvo más remedio que salir de su escondite, avergonzado con todo y su vestimenta de hojas de higuera. Seguramente detrás de él salió Eva. Notemos que la pregunta de Dios no fue, Adán, ¿dónde te estás escondiendo? Como una manera acusatoria, sino, ¿dónde estás tú? Pero notemos la respuesta de Adán. Él no reconoce haber pecado. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán estaba más enfocado en su vergüenza y el miedo que sentía que en el pecado que había cometido. Él solo confesó el miedo que sentía, no su pecado. Aquí tenemos su nuevo estado espiritual, un estado de egoísmo. Estaba más preocupado de cómo se sentía que por haber pecado contra Dios. Ese es el estado de la naturaleza caída del hombre. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí se puede notar la ruta a donde lleva el pecado. Vergüenza, miedo, aislamiento. ¿No estarás así tú el día de hoy? ¿En un escondite por tu pecado? Tal vez el Señor te está llamando. ¿Dónde estás? Si estás en una situación similar a la de Adán, escucha la voz del Señor. Sal de tu escondite. Confiesa tu pecado al Señor y pide que te rescate. Como en una ocasión escribió este discípulo que fue torturado, Bonhoeffer, tal vez Dios te está llamando de tu escondite. Sal de tu escondite, de tu reproche, de tu encubrimiento, de tu secreto, de tu autotormento, de vuestro vano remordimiento. Dios continuó con sus preguntas a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo mandé que no comieses? Dios se dirige a Adán, al hombre, él es el responsable. Le hace preguntas directas. Entre ellas, ¿comiste del fruto prohibido? Entonces Adán comienza aquí un juego, pasar la pelota al otro, evitando de esta manera reconocer su culpa. Y él responde, la mujer que me diste por compañera me dio, y yo comí. Adán miente al querer mostrarse justo y libre de culpa. Fue la mujer que me diste. La condición espiritual de Adán claramente ya es diferente. Ya no es el poeta que exclamó en bella poesía al ver a Eva, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora Eva no parece ser la alegría de su vida. Ya no parece ser su amada esposa, su ayuda idónea, con quien era una sola carne. Ahora él la traiciona, la acusa de su desgracia. La señala ante Dios como la culpable. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero si notamos, también la acusación que hace Adán también conlleva una acusación contra Dios. La mujer que tú me diste. De alguna manera aquí Adán busca que Dios y Eva compartan la responsabilidad de la caída. Adán rechaza ser culpable y así como había hecho Satanás, Adán está insinuando la falta de bondad de Dios. Pues insinúa que Dios le dio una mala mujer que lo hizo caer en pecado. Parece decirle que si no le hubiera dado a Eva, él no habría pecado. Eso es vil por parte de Adán. A continuación Dios se dirige a Eva. ¿Y qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer,
La serpiente me engañó y comí. La respuesta de Eva fue un tanto diferente que la de Adán, pero hace lo mismo que él, le pasa la bola al otro. Aunque cabe señalar que no se la pasó a Adán, se la pasó a la serpiente. Pudo haber sido su oportunidad para decirle a Dios, este hombre al que me trajiste no hizo nada para impedir que yo comiera. No me defendió de esa serpiente parlante. Tampoco insinuó que Dios tuviera la culpa. A ella le pasó la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Y era cierto, la serpiente la engañó, como dice 1 Timoteo 2:14. Sin embargo, así como Adán, ella tampoco aceptó su culpa. Ninguno de ellos mostró convicción de pecado y arrepentimiento. Las cosas ya no serían igual. El pecado es rebelión contra Dios y es claro el desastre que había traído terribles consecuencias. Aquella comunión gozosa con Dios se había tornado en ocultamiento y miedo. La relación entre Adán y Eva se había quebrado y ninguno aceptaba su culpa. Rechazar la culpa y pasarle la bola al otro para culpar a otros es nuestra inclinación hoy en día. Incluso llegamos a insinuar que Dios podría ser el culpable de nuestros sufrimientos por ponernos en circunstancias que consideramos demasiado para nosotros. Llegamos a quejarnos y tal vez decir, ¿por qué permitiste esto, Señor? Y ahí está la insinuación. No es sabio ponerse de víctimas como Adán y culpar a otros o a Dios. La mujer que tú me diste, los hijos que tú me diste, la pobreza en la que me hiciste vivir, la difícil infancia por la que me hiciste pasar, el abandono que permitiste de mis padres, el ambiente donde me crié y tú me pusiste, la falta de oportunidades, la falta de talentos de los que no me dotaste, las inseguridades de mi carácter que tú me diste, que de alguna manera ponen en la silla de acusados a Dios. El que comete adulterio podría culpar a Dios de aquello que lo llevaron a pecar, su depresión, su soledad, sus conflictos con su cónyuge, sus pasiones, sus inseguridades. Pasar la bola a otros como lo hicieron Adán y Eva para no reconocer su pecado, no lleva a buen camino. Como leímos en Santiago, ¿verdad? Que nadie diga cuando es tentado que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No se nos debe ocurrir pensar que Dios es el culpable de nuestro pecado. Santiago mismo explica, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces ese deseo, después que se ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da luz la muerte, rompimiento de comunión con Dios. Dios no es el culpable de nuestro pecado. Los otros no son los responsables de mi pecado. El diablo no es el responsable de mi pecado. Somos culpables, somos responsables delante de Dios por nuestro pecado. Eso es lo que tuvo que haber reconocido en su momento Adán y Eva. Y también nosotros, eso es lo que debemos reconocer. Las consecuencias del pecado de Adán son terribles desde entonces. Y vino a afectar a todos sus descendientes, nosotros incluidos. El pecado rompió la comunión con Dios y trajo desgracia a las relaciones los unos con los otros. El paraíso se perdió. ¿Pero queda acaso esperanza para nosotros, los hijos y las hijas de Adán? Hay buenas noticias. Hay uno que voluntariamente tomó la culpa de los pecadores. Uno que jamás cometió pecado, que nunca tuvo culpa de pecado, pero se echó toda la culpa del pecado de Adán y Eva, la culpa de tu pecado, la culpa de mi pecado, la culpa del pecado de su pueblo. Ese es Jesús. Él no le pasó la bola a nadie. Él se la impuso. Pablo escribió, tipo, la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, de Adán. Con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Él no le pasó la culpa a nadie. Él se pasó la culpa de nuestro pecado a sí mismo. Jesús es el justo que se entregó por los injustos. Fue colgado entre los ladrones, fue contado entre los injustos. Uno de esos ladrones que justamente estaban colgados, que había sido condenado a muerte, lo reconoció y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y los pecados de este ladrón culpable fueron quitados sobre él y puestos sobre Jesús. Su culpa fue quitada cuando fue cargada a Jesús. De igual manera ocurre para todos aquellos que ponen su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Por el pecado de Adán entró
la muerte, vino la culpa. Pero por la vida de rectitud y su muerte de este segundo Adán, Cristo Jesús, cesó la culpa y llegó la salvación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿No es interesante que Satanás está empeñado en que tomes y comas del fruto prohibido para que mueras? Toma, come. De esta manera te seduce y te engaña para tu mal y destrucción. Toma y come del fruto del conocimiento del bien y el mal. Tal vez has consumido de esto y estás separado de Dios. Pero Dios ha venido a dar un contragolpe en la vida de su Hijo. En las palabras que Cristo dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. De una manera contraria, Cristo está ofreciendo la restauración de la comunión. Solo en Cristo hay rescate. Este es el único camino de regreso a la comunión con Dios. Es Jesucristo tu Salvador. Búscalo ahora que Él puede ser hallado. Llámale en cuanto Él está cercano. Este es el relato, hermanos. El pecado inició no con Dios. El pecado comienza sembrando dudas de la palabra de Dios para apartarte de ella. Se presenta atractivo, pero te va a llevar a la desilusión y trae terribles consecuencias. Este pasaje deja en claro que ya se ha producido la rebelión de Satanás y sus demonios. El pecado es rebelión contra Dios, rebelión contra sus mandatos. Es por eso que hay un tentador en este relato buscando que Adán y Eva se rebelen contra Dios y le desobedezcan. Pero este pasaje nos muestra que Dios no es el autor del pecado. Satanás distorsionó la palabra de Dios, trabajó para que los mandatos de Dios tuvieran la apariencia de mandatos sin sentido, mandatos que impiden el desarrollo y evitan la felicidad. Satanás le dijo a Eva y también a Adán que si querían aspirar a una mejor vida, a ser como Dios, a saber realmente el bien y el mal, tenían que hacer lo contrario que decía el mandato de Dios. Esto es, debían desobedecer el mandato. Entonces serían como Dios. Pero Adán y Eva eran los más parecidos a Dios en la historia del mundo. ¿No fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Les estaban ofreciendo lo que ya tenían. Tristemente oyeron la voz no autorizada, abrazaron la mentira y perdieron lo que ya tenían. No se les quitó la imagen y semejanza, pero fue afectada tremendamente por el pecado. Les mintió diciendo que la sujeción y obediencia a Dios solo les impediría la verdadera realización de su vida, la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción. Y solo al desobedecer a Dios es como encontrarían la felicidad y la satisfacción. Esta es la estrategia de Satanás. Él siempre dice: si sigues las reglas que Dios te dio, vas a terminar arruinando tu vida. Vas a vivir reprimido toda tu vida. Libérate. Y serás como Dios y sabrás el bien y el mal. Sigue siendo su misma estrategia en versiones modernas. Está empeñado en desafiar la palabra de Dios, quitarle autoridad, presentarla como vieja, obsoleta, con errores, con contradicciones, irrelevante en los tiempos de hoy. Está empeñado en hacer que la gente la deseche de sus vidas. Pero también está empeñado en la reinterpretación de la palabra de Dios. Está empeñado en su deconstrucción y una nueva construcción para que diga lo que Dios nunca dijo. Ha llegado un fuerte movimiento en nuestros tiempos, un movimiento de deconstrucción de la fe cristiana, la cual se dice que pretende cuestionar las tradiciones religiosas que se nos ha enseñado desde la niñez, a leer y a interpretar la Biblia desde perspectivas contemporáneas, a deconstruir y construir nuevas interpretaciones del texto, a concebir otras formas de conectarse con Dios. Pero lo que está ocurriendo es que este movimiento está llevando a abandonar doctrinas esenciales del cristianismo, como la deidad de Cristo,
la autoridad de su palabra, negando su inerrancia y su autoridad sobre asuntos morales, especialmente los que tienen que ver con la sexualidad y el aborto. En relación con la Biblia, la reducen a un solo bonche de historias humanas que pueden ser usadas como buena literatura, como buenas enseñanzas, pero no como autoridad final de fe y práctica. Esta tendencia de deconstrucción de la fe está llevando a muchas personas a renunciar a su fe o a convertirse en agnósticos o afiliarse a este movimiento que se llama cristianismo progresivo. El cristianismo progresista está fascinando a muchos. Está fascinando a líderes de iglesias. Está fascinando a pastores, a teólogos de reconocidos seminarios conservadores y en especial a muchos jóvenes que nacieron en la iglesia evangélica. La deconstrucción de la fe lleva al buscador a cuestionar, a dudar las creencias históricas, a burlarse incluso de ellas, a verlas como irrelevantes y sin sentido. Por ejemplo, la enseñanza bíblica del infierno, la enseñanza del juicio de Dios, la ética sexual, a desechar la ley moral de Dios, a concebir como mitos los relatos de la Biblia, como el de Adán y Eva. Te dirán que ellos nunca existieron, fueron personajes inventados para representar al pueblo de Israel, o que el relato de Caín no fue real, ya que de dónde consiguió entonces su esposa. Te llevarán a deconstruir al Dios de la Biblia y construir un Dios mejor que el que te han hecho creer en la iglesia. Te llevarán a buscar otras experiencias en donde conocerás a Dios. Esto es una versión moderna del engaño de la serpiente astuta que usó con Adán y Eva en el Edén. No moriréis, sabe Dios que el día que coman del fruto se les van a abrir los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Vamos, tomen, coman, para que se puedan realizar como personas, para que alcancen su máximo placer y deleite. Van a ser como Dios. Libérense de ese, deconstruyan ese Dios que les han hecho creer y construyan un nuevo Dios para que ustedes puedan realizarse. Amada iglesia, permanezcamos fieles a las Escrituras, la palabra de Dios. Ella es la voz autorizada de la verdad. Leámosla. De verdad, leámosla. No solo digamos que la leemos. Estudiémosla. Creámosla. Vivámosla. Cerremos nuestros oídos a voces extrañas. Amada iglesia, no temamos ser voces que confrontemos y contrarrestemos las falsas creencias que se riegan día a día. Queridos jóvenes, muchos muchachos como ustedes están siendo seducidos por extrañas voces modernas para que deconstruyan su fe y construyan una fe más ad hoc a la cultura del siglo XXI llamada a ser progresista, inclusiva, realmente moderna. Muchos de esos jóvenes se conciben como inteligentes, lectores, de mente abierta. Sin embargo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Huye de esas voces. Ruega a Dios que su palabra se afiance en tu corazón, germine en tu corazón, produzca fruto en tu corazón. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es más cortante que una espada de doble filo. Esta palabra que no regresa a él vacía. Jesús dijo, cielo y tierra van a pasar. Mis palabras no van a pasar, permanecerán. Y por su palabra su pueblo vive. La palabra es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Dios nos ayude, hermanos, a permanecer firmes en la palabra de Dios. Que podamos amarla, que podamos aferrarnos a ella en todo momento, aunque voces extrañas a nuestro alrededor griten que nada de eso es verdad. Dios nos ayude a ser fieles y a ser
prontos defensores de su palabra ante cualquiera que os demande razón de la esperanza que en Cristo tenemos y que se nos ha revelado en su santa palabra. Oremos. Gracias te damos, oh Señor, por tu palabra que has preservado y que nos ha llegado. Gracias, oh Dios, por ese grandioso evangelio que presenta a Cristo, el único y suficiente Salvador, que nos rescata de la condenación. Y así como por Adán entró el pecado y la muerte, por la obediencia de Cristo, por su justicia, por su obra en la cruz, llegó la salvación, llegó la redención de nuestras almas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque podemos tener la confianza de que tu palabra permanecerá. Permanecerá. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a no oír voces extrañas. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y leales a ti, que te hemos conocido, que eres nuestro Dios amoroso, que eres nuestro Salvador amoroso, que has llevado a cabo la salvación en tu Hijo amado Jesús y que has hecho llegar a nosotros tu pueblo. Muchas gracias por la grande salvación que en Cristo nos concedes. En su nombre oramos. Amén.